Bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Lo prometido es deuda y aquí estamos con nuestra programación Cultura y Opiniones. Recuerde que este es un programa en donde estaremos hablando de política, de religión, de todos los temas habidos y por haber, y queremos siempre recordarle que usted es parte de este programa. Como hombre de Dios, es necesario que yo abra este programa con una programación especial que dé honor y gloria al Dios Todopoderoso. Y qué mejor que hacerlo hablando de su palabra, la Biblia. ¿Es la Biblia un libro verdadero? ¿Es la Biblia un libro en el cual nosotros podemos confiar? Es necesario que mucha gente comprenda esto, ya que estamos viviendo un tiempo difícil. Estamos viviendo en el tiempo del posmodernismo. El posmodernismo es una época en la cual a nadie le importa nada. Todo lo que trajo el modernismo, ahora estamos viviendo las consecuencias. Y una de las consecuencias son nuestra juventud mirando cómo se hunde cada día más en un letargo, yo diría, de conocer la palabra de Dios. Muchos de los cuales, incluso cuando conocen algo, cuando llegan a universidades, entonces es como que le borran todo lo que aprendieron para ponerle otro cassette. Y realmente, si no hay defensores de la palabra de Dios, si no existen hombres y mujeres de Dios que se levanten para nosotros poder llevar una concientización a cada joven que está en nuestras iglesias, para que cuando lleguen a las universidades no sean confundidos, para presentarles a un Cristo diferente, una palabra diferente, diciéndole que cosas no existieron, etcétera, etcétera. Quiero tomar esta Biblia, que es la Biblia textual. Yo tengo muchas Biblias, pero quise tomar esta porque tiene una introducción muy importante. Y quiero comenzar diciendo que la Biblia viene de la transliteración del griego biblos, que significa libros. Se cree que Juan Crisóstomo fue el primero en usar este término cuando dijo: los judíos tienen libros, pero nosotros tenemos un tesoro de libros. Ellos, los judíos, tienen letras, pero nosotros tenemos tanto el espíritu como la letra. Y aquí es donde voy a hacer hincapié. Juan Crisóstomo dijo: nosotros tenemos el espíritu y la letra. Es necesario entender en el día de hoy que yo podría decir lo mismo referente a los académicos universitarios que te podrían hablar de la Biblia como si la conocieran de cabo a rabo, como decimos nosotros los dominicanos popularmente. Pero quiero hacerte un hincapié, y es que ellos tienen conocimiento universitario, ellos tienen conocimiento académico, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Hombres que se han levantado en contra de la Biblia. Y es lamentable ver que la misma iglesia, sin conocer, sin entender, cuando empieza a escuchar a estos hombres que se presentan incluso en iglesias, ya que los invitan creyendo que tienen algo que aportar, y sí tienen algo que aportar en lo histórico y en un sentido de conocimiento, puesto que ellos tuvieron un tiempo de estudio, duraron su juventud quizás estudiando, son maestros, son doctores, PhD, MD, etcétera, etcétera, todos los términos eruditos y todo lo que usted quiera ponerle. Muchos le llaman beneméritos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Ellos no tienen el Espíritu. Y sin el Espíritu es imposible entender la palabra de Dios, ya que fue ella escrita con el Espíritu de Dios, por tanto debe de ser también interpretada con el mismo Espíritu que fue escrita. No decimos que no se debe de estudiar, no me malinterprete desde antes, no me malinterprete, tenemos que estudiar, tenemos que tener conocimiento, pero debemos de tener el Espíritu. Si no se tiene el Espíritu,
no se va a poder entender la palabra de Dios. Muchos de esos beneméritos, muchos de esos maestros que escuchamos y que muchos cristianos le dicen amén a todo lo que dicen. ¿Sabe usted que no creen en Cristo? ¿Sabe usted que ellos dicen que Cristo no existió? ¿Sabe usted que ellos dicen que los milagros de Jesucristo no fueron verdaderos? ¿Sabe usted que ellos dicen que Jesucristo no es el Mesías? Entonces es necesario que gente como yo se levante en una defensa. Y queremos empezar diciendo que la Biblia es esa palabra, como dijimos, que consta de 66 libros que se dividen en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 39 libros son del Antiguo Testamento y 27 pertenecen al Nuevo Testamento. Estos libros se escribieron en hebreo, en arameo y en griego koiné. Lo importante de esto, y es por eso que les digo, ¿es confiable la Biblia? Una de las razones que les voy a dar para que usted pueda entender que se puede confiar en la Biblia, ¿sabe qué es? Y es que la Biblia fueron libros escritos o realizados en 3 continentes, primeramente: Asia, África y Europa, por no menos de 40 autores de diferentes rangos sociales, oficios y profesiones, cuya mayoría no se conocían entre sí. Y para escribir algo que usted no se conoce con alguien y luego hacer congruencia en lo que esa persona dijo y en lo que usted dijo, estando en un continente y otro estando en otro, no podemos decir que es casualidad, porque no sucede con uno ni con dos. Estamos hablando de más de 40 escritores. Vamos entonces a discernir como personas inteligentes. Si alguien dice que la Biblia no es verdadera y que fue escrita por un hombre, como se dice, o como dice cierta gente, tenemos que decirle que lógicamente tiene que haberle escrito un hombre, pero en el sentido de que fue escrita por un hombre, se sobreentiende que la gente quiere decir como que es un libro cualquiera porque los hombres escriben. Pero este libro no fue escrito por hombre cualquiera, sino por hombres llamados por Dios. Hombres llamados a llevar una palabra, a escribir sobre esa palabra. Cuando empezamos a dilucidar primeramente de que fue escrita en 3 continentes diferentes y por más de 40 hombres, ya eso quita de por sí que no fue un hombre que escribió la Biblia, como se escribe cualquier libro de 3.000, 4.000 páginas que lo escribe uno, quizás con ayuda de algunos. La Biblia no fue escrita así. Primeramente, el Antiguo Testamento se escribió primero. Y luego pasaron muchos años para escribirse la historia del Antiguo Testamento. Y luego Esdras es el que se encarga de aglomerar los libros que hay hasta el momento, los escritos que hay hasta el momento y condensarlos. Y a eso es lo que se le llama las escrituras. Ya en el Nuevo Testamento, cuando por ejemplo Pablo habla o cuando Jesucristo habla, que él dice, dicen las escrituras. Y es bueno que nosotros sepamos que cuando Jesucristo dice, dicen las escrituras, Jesucristo está dando por cierto que lo que ya estaba escrito era verdadero. Jesucristo es la persona más influyente en el mundo y la Biblia, el libro más importante, más leído, más editado en el mundo. Muchos han tratado de destruirlo, emperadores, reyes, y no han podido, no han podido. Hitler trató de matar a los judíos, que no hubiera Biblia, etcétera, no pudo. En la Revolución Francesa, los que no conocen esa revolución, en la Revolución Francesa se quemaron todas las Biblias, tampoco pudo ser destruida. Y es que la Biblia tiene algo, y es que Dios siempre va a guardar algo para que la gente entienda que eso siempre va a estar ahí y que su palabra no puede ser destruida. En otra ocasión, cuando me toque hablar del canon, voy a hablar de los descubrimientos del Mar Muerto,
los rollos del Mar Muerto, allá en Qumrán, en donde aparecieron vasijas con escritos muy antiguos. Y cuando hablamos de documentos antiguos, los documentos antiguos son los que dan veracidad a algo. Pero luego podemos ver también que tenemos el Nuevo Testamento, lo cual fue escrito por los seguidores de Jesucristo. Y aquí también hay una base de teorías que los teólogos argumentan, que si no fueron escritos por los mismos discípulos, etcétera, etcétera. Pero tenemos los padres de la iglesia que fueron los primeros, vinieron siendo discípulos de discípulos. Por ejemplo, discípulos de Juan dieron su testimonio de dar a entender que lo que ellos estaban escribiendo y lo que ellos estaban leyendo y lo que se estaba haciendo fue algo que hicieron sus antiguos maestros, o no sus antiguos maestros, sus maestros anteriores, diría yo. Ellos fueron discípulos de los discípulos. El hecho de que hombres y mujeres dieran su vida por algo que es un invento, tendríamos que ponerlo tendríamos que analizarlo eso. ¿Cómo es que alguien va a dar la vida por algo que es falso? No tiene lógica. Si la Biblia fuera falsa, hombres y mujeres no hubieran muerto por eso. O sea que realmente hay como una base de inconsistencia. Es contraproducente. Nadie da su vida por algo que es falso. Pero hay muchas cosas, muchas formas de saber que la Biblia es verdadera, y una de ellas es la arqueología también. Hay muchos puntos que lamentablemente no podremos alcanzarlos todos aquí, pero muchas cosas que algunos teólogos argumentaban, por ejemplo, es que la Biblia tenía equivocaciones y que mencionaba ciudades y gentilicios que no existieron. Es el caso de los hititas. Y es aquí donde yo digo que entonces, para comprobar que la Biblia es verdadera, tenemos la historia frente a la duda. La historia frente a la duda a través de la arqueología. Si más bien es cierto que los hititas no aparecían en la historia por mucho tiempo, por un largo tiempo, y esto dio lugar a que muchos académicos, hombres de gran nombre que escribieron inmensidades de libros que hoy algunos filólogos lo tomaron como base para ellos argumentar en contra de la Biblia, hoy tienen que tragar sus palabras porque ellos decían, por ejemplo, los hititas no existieron. Y por tanto, la Biblia habla de un grupo llamado hititas y esa gente no existió. Yo quiero abrir esta Biblia en el libro de Segunda de Reyes, rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 7, en el versículo 6. Y dice aquí en el versículo 6, porque Adonai había hecho oír en el campamento de los sirios estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de un gran ejército. Y cada uno había dicho a su compañero: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes hititas y los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros. Este es un testimonio de los asirios, gente que no tiene que ver con Biblia, gente que no tiene que defender la Biblia, ni mucho menos. Esto es algo que nosotros tomamos del libro de Segunda de Reyes, donde se menciona a este pueblo, los hititas, y ellos dicen, los de Israel le pagaron a los hititas para que vinieran contra nosotros, y como aquel pueblo era muy, le tenían miedo, pues los sirios huyeron despavoridos. Si los hititas no existieron y la Biblia los menciona, entonces había una duda allí. Pero, ¿qué sucede? Que arqueólogos pudieron encontrar un pueblo y ese pueblo eran los hititas.
los arqueólogos, la arqueología pudo demostrar que el pueblo que habían encontrado eran los hititas. Y esto no sucedió sino hasta el siglo XVIII, al siglo XIX, pienso, si mal no recuerdo. Se encontró vestigios de que sí existió un pueblo llamado los hititas. En un programa como este no puedo dar todo el complejo de historia que yo podría traer acerca de ese punto, pero yo les aconsejo que vayan a la investigación, Google, YouTube, y etcétera, y usted mismo pueda leer sobre este pueblo, los hititas. Otro caso parecido sucedió con Nazaret, ya que decían que Nazaret no existía, etcétera, etcétera. Yo tengo mis conclusiones acerca de lo que es que no se encontraran escritos sobre Nazaret, un pueblo que era prácticamente insignificante para aquel tiempo. Yo no creo que nadie ni siquiera perdiera su tiempo en escribir sobre Nazaret, de tan insignificante que lo encontraban. A tal punto que cuando Felipe encuentra a Natanael, dice, hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés, Jesús de Nazaret, dice, de Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, Nazaret era algo insignificante y le plugo a Dios que el Salvador del mundo naciera en un lugar quizás el más insignificante de aquel tiempo, pero para hacerlo el Rey de Gloria, porque Dios exalta a los humildes y mira de lejos a los que son altivos. La arqueología nos da esta fuente de información de que la Biblia es confiable. Y todo eso que le he dicho sobre que fueron 40 personas que escribieron estos libros y que ninguno se conocían entre sí, todos congruen, todos tienen, cuando usted lee la palabra de Dios y ha llegado a manejarla y la entiende, lógicamente a través del Espíritu Santo, porque hay que leerla con el Espíritu Santo. Usted no puede venir a leer la Biblia, déjame ver si lo que dice aquí es verdad. No la va a poder entender, se lo aseguro. Y el Espíritu Santo es el que enseña. Antes de Jesucristo irse, Él dijo que iba a enviar al Paracleto, que es como se le llama al Espíritu Santo, lo que quiere decir el abogado, el intercesor, etc. Que Él les va a recordar todo lo que yo le dijera, Él los va a enseñar. Y solamente el Espíritu Santo te puede enseñar a entender lo que es la palabra de Dios. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, pida al Espíritu Santo poder entender la palabra de Dios. No quiera entenderla por lo que otro diga. Dígale, Espíritu Santo, Señor Jesús, yo quiero que tú me des a entender la palabra tuya, la palabra de Dios, la Biblia. Yo quiero entenderla, yo quiero comprenderla, yo quiero recibir tu Espíritu Santo. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero aprender de ti, yo quiero saber de ti. Si usted tiene alguna duda, pida de esa manera y usted verá que usted va a ser escuchado. Una cosa que no podemos pasar por alto, o más bien especialmente yo no puedo pasar por alto, que es un campo en el cual yo me muevo y entiendo, que es el campo de la liberación y etcétera, el punto sobre los demonios. Tengo mis escrituras aquí. Los demonios conocen muy bien el poder de este libro, por tanto siempre han tratado de influenciar en personas para desprestigiarlo, desde gobernadores, presidentes, grupos religiosos, reinos, etcétera. Los demonios saben que este libro es la verdad. Los demonios conocen que aquí está la verdad. Los brujos escupen esta palabra para ellos denotar que ellos sirven al rey de las tinieblas. Ellos saben que aquí está la verdad de Dios. Ellos saben que aquí está el nombre que es sobre todo nombre con el cual ellos no pueden inventar. Aquí está el nombre más influyente del universo, del mundo, porque el nombre de Jesucristo se encuentra aquí. Nombre sobre todo nombre, el cual los demonios temen y tiemblan ante este nombre. Entonces, los demonios conocen eso y los demonios han influenciado en personas para que ellos destruyan la Biblia. Ese hecho de que yo les acabo de hablar a ustedes de la Revolución Francesa, lo hicieron hombres, pero fueron influenciados por demonios. Hitler fue influenciado por demonios. La mayoría de los que han tratado de
de dañar la Biblia, son influenciados por demonios. Perdónenme lo que no lo entienden así, pero lamentablemente tengo que decir la verdad. Y debido a que ha sido imposible destruir la Biblia, lo único que los demonios han podido hacer es influenciar personas y hacer que el mundo de las tinieblas pueda tratar de usar, por ejemplo, un maestro, un teólogo, falsos doctores, falsos teólogos y detractores de la Biblia. Es lo único que los demonios han podido hacer, porque no han podido destruir la Biblia ni la podrán destruir, porque la palabra de Dios nunca perecerá. Ni siquiera un puntito de una I va a perecer de la palabra de Dios. Crea a esta palabra, crea que es verdad. No crea por mi testimonio, no crea por lo que yo pueda haberle dicho. Yo, por ejemplo, puedo hablar de mi testimonio. Yo sé quién yo era, yo sé quién yo fui en el mundo y yo sé quién soy hoy. Yo me considero, por lo que dice esta palabra de Dios, un hijo de Dios. Antes yo era una criatura de Dios, porque la Biblia dice en Juan 1:12, dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero los que les recibieron se les dio la potestad de que fueran llamados hijos de Dios. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor, usted pasa a ser de criatura de Dios a hijo de Dios. Recibe el Espíritu Santo y es cuando el Espíritu Santo puede empezar a enseñarle esta palabra. Una palabra con la que chocan los teólogos y los maestros académicos de universidad que hablan en contra de la Biblia es, ellos chocan con la palabra que dice que es por fe. No puede ser de otra manera, es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y a ellos les choca esa palabra. Esa palabra ellos no pueden aceptarla. ¿Por qué? Porque para aceptarla tienen que, por fe, entender que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo resucitó y ellos no creen en eso. Tenemos teólogos como, no quería mencionar el nombre, pero siempre tengo que hacer mención de alguien, porque imagínate, tenemos, mira, yo ni voy a mencionar nombre mejor para no, pero me da pena, lo digo porque me da pena. Hace tiempo participaba en un estudio, en un diplomado, y se presentó a un hombre que es un académico, un benemérito, tiene muchísimos títulos, etcétera, etcétera, y la gente decía amén, amén, amén. Cristianos, amigos míos, decían amén, amén, amén. Y a mí me daba pena ver eso, me daba pena, porque ellos no conocían quién era que estaba hablando. El que estaba hablando solamente conocía historia, pero el que estaba hablando no tenía el Espíritu de Dios. El que estaba hablando no acepta que Cristo es el Hijo de Dios ni que es Dios. El que estaba hablando no acepta que Jesucristo resucitó. El que estaba hablando no acepta que Jesucristo es el Mesías. Él dice que Jesucristo se hizo Mesías él mismo. El que estaba hablando dice que Jesús fue un tipo como Elvis Presley, que le cogió con decir que él era alguien y se le cogió con eso. Y él dijo que era el Mesías y se le cogió con que era el Mesías y se hizo Mesías y los seguidores de él lo volvieron Mesías. Es algo que de verdad a mí me da pena. Más que todo me da lástima ver que alguien piensa de esa manera. De verdad me da pena, porque yo sé lo que le espera a esa persona. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice muy claramente, el que recibe al Señor y creyere en su palabra, fuere bautizado, será salvo. Los que no serán condenados. Hay cosas que lamentablemente uno tiene que decirla. Mucha gente quiere decir, no, que no hable de esto, que no aquello. Yo hablo siempre del amor de Dios. Y créame que yo lo que quisiera es que la gente conozca a Cristo como su Salvador. Que entienda que Dios es amor, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Este programa, como dije, es hecho para gente que no es cristiana. Yo le digo la verdad, con gente que ya conozca, con gente que, maestros, teólogos, etcétera, yo no cojo lucha con esa gente, porque cuando usted quiere decirle algo, ya ellos lo que ellos saben, ya ellos no quieren oír otra cosa. Ya ellos, si es un punto doctrinal, ellos lo quieren ver como es, así como ellos lo ven. Y yo lo más que puedo es decirles mi parte, decirles como yo creo y
a veces tomar la parte de ellos también para hacer un balance. Pero más bien, esta palabra la he hecho por aquella gente que no cree a Cristo. Y estando en un tiempo como en el tiempo de hoy, el tiempo del postmodernismo, y estamos recibiendo lo que trajo el modernismo, entonces me preocupa ver cómo no solamente gente que no conoce a Dios ya de por sí está confundido, porque no tiene un apoyo. Cada día son menos la gente que predican, cada día son menos la gente que estudian. Entonces me da pena por ese lado, porque esa gente no recibe porque no hay quien le hable. Como dice la palabra, ¿cómo oirán si no tienen quien les prediquen? Por otro lado, también me da apuro esos jóvenes que crecen en una iglesia, son hijos de pastores, etcétera, y entonces cuando van a las universidades, entonces son confundidos por maestros que ya tienen una verborrea, tienen un conocimiento para poder explicar lo que ellos conocen y al parecer echar por debajo lo que ya, por ejemplo, un pastor le pudo haber enseñado a un feriglés. Pero cuando hay personas que conocen la palabra de Dios, cuando hay personas que entienden y cuando hay personas que están dispuestos a hacer una apologética y a traer una defensa en contra de cualquiera que se levante diciendo que la Biblia no es verdadera, entonces ahí es donde estamos los siervos de Dios que realmente estudiamos, que estamos preocupados porque la gente conozca y porque la gente entienda. En otro programa seguiré hablando sobre el punto. Este programa es corto para poder alcanzar todo lo que uno quisiera decir. Yo quise condensar, yo sé que me faltó mucho, perdónenme, porque realmente en un programa solo no se puede abarcar tanto. Créanme, es mucha información. Pero que Dios le bendiga, que Dios me lo guarde. Acuérdese, este es su programa, Cultura y Opiniones, en el cual, recuerde, como siempre le digo, usted es partícipe. Escríbame y recuérdese de darle a suscribirse a mi canal, darle like y compartirlo para que mucha gente también pueda ver lo que sale en nuestro canal. Cuando usted se suscribe, cada video que yo haga, a usted le va a salir en su teléfono y usted va a estar al tanto. No solamente vamos a estar hablando de religión, como dije, vamos a estar hablando de política, de chisme, si usted quiere, mándeme un chisme que yo le digo si es verdad o mentira. Relajando. Pero vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de opiniones, vamos a hablar de cosas que suceden en nuestro alrededor. Porque es necesario hablar de eso, siempre con un condimento que uno pueda decirle por qué están sucediendo tales cosas. Es mi deber que la gente conozca, como informador que yo soy, no solamente lo que acontece en nuestras iglesias, sino lo que acontece en el mundo, para que usted se dé cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Realmente ha sido un placer compartir con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.